Guillermo Lazo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin, gracias por la invitación. Sixto Durán Ballén, Rodrigo Borja y Abdalá Bucaram llegaron a la presidencia de la República en su tercer intento. Lula y Salvador Allende en el cuarto. Usted, ¿se siente comprometido por los 4.833.389 votos que obtuvo? Me siento muy comprometido con ese casi 5 millones de ecuatorianos que quieren el cambio en Ecuador y que obviamente necesitan una voz que mantenga ese espíritu de lucha por la democracia, por la libertad, por el derecho a prosperar de todas las familias ecuatorianas. ¿Y cómo se va a evidenciar ese compromiso? Bueno, con una voz permanente, constante, como la que ahora queremos expresar. Yo creo que el Ecuador pasa por un momento crítico. Hoy es un día importante. Es el último día del correísmo. Y mañana comienzan los días, digamos, con signo de interrogación. ¿Será un cambio de forma, de fondo, de estilo, de matices? ¿O será el primer día de lo mismo? Y eso es lo importante, crear conciencia en el Ecuador de que vivimos en una época muy crítica. El Ecuador está partido en dos. Termina el día de hoy una década de insultos, de infamias, de división, donde ser maestro es malo por ser maestro, médico por ser médico, periodista por ser periodista. Es decir, aquí no quedó títere con cabeza simplemente para dividir y así dominar a la sociedad ecuatoriana. Y sí, la importante votación, así como la impugnación al proceso electoral, reflejó un país efectivamente dividido en dos. Y el presidente electo Lenín Moreno anunció ir de la confrontación al diálogo, acogiendo algunas de las posiciones que planteó la oposición en general durante la campaña electoral. La Alianza Creo Suma tiene la segunda bancada en la Asamblea y ha aceptado ir a ese diálogo. ¿Con qué propósito? Bueno, nosotros no hemos hablado de ningún diálogo. Yo creo que todavía es un signo de interrogación lo que va a ser el nuevo gobierno. Yo creo que el licenciado Moreno tiene que demostrarle al Ecuador con acciones concretas que va a legitimarse en el poder. Por ejemplo, en materia económica, el Ecuador pasa por una crisis muy seria. Hay un déficit fiscal de 8.000 millones de dólares. Esto quiere decir que al gobierno le faltan para operar 700 millones de dólares por mes. Y se acabó ya el recurso de apelar a la deuda, más impuestos y el tema petrolero. Por otro lado, tiene un problema muy grave. El gobierno de Correa tomó 5.800 millones de dólares de la Reserva Monetaria Internacional, que nos tienen que contar ahora cómo van a devolver esos recursos que no son del gobierno, que son de los depositantes de la banca, de los municipios, de los consejos provinciales, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y tienen que ser muy claros en enviar una señal a la sociedad ecuatoriana, a los ciudadanos. ¿Van a continuar con aquel proyecto del dinero electrónico como una moneda alternativa o será simplemente un medio de pago electrónico? Si esos son los graves problemas del Ecuador, que requieren el esfuerzo de toda la sociedad para solucionarlo con el gobierno a la cabeza, ¿cómo se va a convocar a esa sociedad para que apoye todo lo necesario para sacar adelante la economía con esta última década de insultos? Por lo tanto, la primera medida que debe de tomar el licenciado Moreno, el primer objetivo, es unificar a la sociedad ecuatoriana, impulsar un reencuentro, pero ese reencuentro no será posible si él no declara el indulto de todos los perseguidos políticos en el Ecuador. Indulto de todos los perseguidos políticos. Y ese fue uno de los 10 temas que usted presentó ayer, 10 propuestas para el diálogo, para la rectificación, para la reunificación del país. Hubo un orden de prioridades. Primero estaba el tema de los indultos, lo cual significa que la crisis fiscal no es el único tema, el único problema que hereda Lenín Moreno de su antecesor. Es que tiene por un lado un problema económico, por otro lado un problema institucional, donde aquí en los últimos 10 años no se han respetado las instituciones, se ha actuado con prepotencia, con arbitrariedad. ¿Eso va a continuar? ¿Cómo podemos pensar en un llamado al diálogo
si todavía hay reacciones grotescas, groseras, donde se pretende descalificar la voz de alguien por su profesión y no por lo que dice. Es necesario también que cumpla pues las ofertas del incremento del bono a $150, porque no es cuestión de que en campaña se dijo cualquier cosa y luego cuando se llega al gobierno no se aplica. El problema es muy grave, el problema es muy serio. Yo quiero poner sobre la mesa un punto. Si queremos superar la crisis del Ecuador, es necesario reencuentro nacional. Y para lograr el reencuentro es necesario el indulto de todos los perseguidos políticos del gobierno de Rafael Correa. Es necesario derogar la ley de comunicación para respetar la libertad de expresión, vender los medios incautados para que no exista en el futuro la tentación de volverlos a utilizar como lo utilizaron en la última campaña para infamar e injuriar a un candidato. Por lo tanto, eso es necesario. Hay que devolver la personería jurídica a la UNE, más allá de que yo no coincido con sus postulados. En democracia no podemos simplemente desaparecer instituciones con un plumazo porque no me gusta lo que dice o no me gustan cómo piensan. Es necesario devolver también la administración del fondo de cesantía al maestro ecuatoriano. Y obviamente, si se logran con estas medidas ese reencuentro nacional que es necesario para salvar la economía ecuatoriana, pues bueno, nosotros no nos negaremos al diálogo, pero no podemos pensar que con ofertas de diálogo, cambio de forma, el policía bueno y el policía malo, yo hablo bonito, con tranquilidad, lo que te gusta oír, y otro es el que envía el palazo a la sociedad ecuatoriana. Eso no lo podemos permitir y por eso estamos aquí en representación de cerca de 5 millones de ecuatorianos que quieren el cambio en el Ecuador y que no han renunciado a ese cambio que es necesario para el Ecuador. Pero con este decálogo de propuestas no está buscando Guillermo Lasso prácticamente que se ejecuten muchas de sus propuestas de campaña sin haber llegado a la presidencia. Bueno, pero es que de eso se trata la política. No puede ser que uno abandone los principios, pues. La mitad de los ecuatorianos votaron por nuestro programa de gobierno. Votaron por nuestra propuesta de indultos a todos los perseguidos políticos, por la derogatoria de la ley de comunicación, votaron por la derogatoria del decreto 16 y su reforma, votaron por el respeto a las ONGs o a las instituciones de la sociedad civil, pues votaron por un manejo racional de la economía, por el fortalecimiento de la dolarización, por reducir el exceso de impuestos. Entonces nosotros no vamos a abandonar los postulados de nuestro programa de gobierno por el que votó la mitad de los ecuatorianos. Ahora lo vamos a hacer en un escenario distinto en la Asamblea Nacional y lo haremos también haciendo escuchar nuestra voz al pueblo ecuatoriano y que sepa esa mitad de ecuatorianos que aquí estamos para representarlos, que no los vamos a dejar abandonados y que no nos vamos a callar, porque no es cuestión de simplemente cambios de forma, cambio de matices. El Ecuador necesita un cambio de fondo en materia institucional, en materia económica y también en materia social. A propósito del indulto a los perseguidos políticos, el presidente Correa indultó a el señor Buñay del caso Cofie, ¿que eso es un avance o por ahí no va la cosa? No, ese no es un avance. Yo creo que, y lo que he propuesto y repito hoy, es que esa lista de indultados que puede superar el número de 100 sea elaborado por personas independientes de la sociedad civil. Por ejemplo, Elsie Monge es una persona que tiene todas las cualidades para coordinar esa lista. Los aportes de Pachacutic, los aportes de muchas organizaciones sociales. Y claro, de esa forma se construye un diálogo serio, pero de la buena fe, donde se pueda creer que verdaderamente van a llevar a cabo una política de indulto, porque no es posible el concepto de perseguidos políticos en democracia. Si hay perseguidos políticos es porque no hay democracia en el Ecuador, como en el caso venezolano tampoco hay democracia, porque allá
se persigue a los opositores al gobierno. Atada a la crisis fiscal está la crisis moral de corrupción e impunidad. ¿Usted recomienda que se haga pública la lista de Odebrecht? Como se sabe, esta queda liberada de sigilo judicial el 1 de junio en Brasil, es decir, dentro de 10 días, y de seguro provocará un terremoto político en algunos países de la región. ¿Qué posición adoptarán ustedes en la Asamblea, considerando que eventualmente podría afectar a la cúpula gobernante? Bueno, exigirle, como yo ya le he sugerido al licenciado Moreno, que haga pública la lista una vez que se libere esta reserva y que además tome todas las acciones necesarias para investigar y sancionar a los culpables, y que no nos vengan con el cuento de que son acuerdos entre privados y que las coimas no perjudican al Estado. No, señor, las coimas, más allá de ser un acto ilegal, inmoral, sí perjudican a los ciudadanos, porque encarece la obra pública que terminamos pagando todos los ecuatorianos. Por lo tanto, hay que llevar a cabo un proceso serio y queremos ver una decisión absolutamente firme de lucha contra la corrupción. El presidente electo Lenín Moreno tiene perfecto derecho a plantear un plan de gobierno que incluya el cumplimiento de sus generosas ofertas de campaña, pero hay un problema, como usted ya lo ha señalado, con el déficit. Además, está el hecho cierto de que serían los más pobres los beneficiados. ¿Cómo sugiere usted deben reajustarse esos planes en tamaño o en tiempo de ejecución? Bueno, yo creo que en este caso quien debe responder esa pregunta es el señor Moreno, porque es él el que ofreció incrementar el bono a $150. Es él el que ofreció vivienda gratuita. Hoy tiene que contarnos cómo lo va a hacer. Y si no lo va a hacer, ¿por qué no lo va a hacer? Para que haya absoluta transparencia en la sociedad ecuatoriana. Nosotros seremos muy serios en nuestra acción de oposición. Nuestra oposición será de defensa de los principios y valores democráticos, de la libertad, del derecho a prosperar de todas las familias ecuatorianas, de todos los ecuatorianos. Pero vamos a ser muy firmes, porque no es cuestión de en una campaña electoral ofrecer el oro y el moro y ahora que llegan al gobierno llenarse de justificaciones o de silencios, como hasta ahora hay silencio sobre muchos aspectos de peso graves de la sociedad ecuatoriana, sobre lo cual no se ha escuchado al licenciado Moreno hablar. Decir yo representaré a esos casi 5 millones de ecuatorianos que votaron por mi propuesta, que es lo que usted señala, ¿significa que Guillermo Lasso ya está embarcado en la campaña presidencial del 2021? No necesariamente, Lenin, yo creo que hay tiempo para definir eso. Pero no lo descarta tampoco. Pero más que un derecho, para mí es una obligación, una responsabilidad, responder con seriedad frente a la confianza que depositaron en nosotros cerca de 5 millones de ecuatorianos. Yo no me puedo quedar callado, no puedo simplemente vivir una vida cómoda, porque esto implica trabajo, esfuerzo, exponerse a lo mismo que me expuse en una campaña presidencial, hasta el tirar de piedras y palos al salir de un estadio de fútbol. Pero yo creo que estos 5 millones de ecuatorianos, la mitad de la población ecuatoriana, y yo diría que todos los ecuatorianos, exigimos un cambio, pero no solo de matices, no solo de formas, necesitamos un cambio de fondo, porque si se quedan en los matices, la crisis se va a profundizar en el Ecuador. Si se quedan con este doble discurso de no estoy de acuerdo con el dinero electrónico, pero se reúne con el ministro fallido de Grecia, el señor Varoufakis, ¿qué señales nos están enviando? Como el Chavo del Ocho. ¿Dónde queda el norte? Allá. No, hay que ser claro. El norte queda en el norte y el sur en el sur. El dinero electrónico lo están pensando como una moneda alternativa y no como un medio de pago electrónico. Y eso va a perjudicar a todos los ciudadanos ecuatorianos. Y tenemos que ser claros en decirlo. No nos podemos quedar callados por la responsabilidad con todos los ciudadanos ecuatorianos. Guillermo Lasso, gracias por acompañarnos esta mañana en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin.